Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía. Después de una semana de ausencia, tuvimos viernes pasado feriado, por lo tanto no nos escuchamos ese viernes, pero aquí estamos con la nueva producción noticiosa. Después de que pasara de todo en estos 15 días, se resaltó a un punto bastante álgido, una guerra mundial prácticamente en estos 15 días, en este registro del tiempo distópico que tiene como un doble registro. No sé si ustedes lo perciben igual, pero vamos tan acelerados, ¿no? A un ritmo, velocidad, historia de Instagram, que por un lado en 15 días pasa de todo, ¿no? Pero por otro lado algo que nos pasó hace 2 días parece que pasó hace un año, ¿no? De la cantidad de cosas que nos pasan y del sobreestímulo que ofrece este tiempo. Así que en este momento de sobreabundancia informativa, vaya si tenemos temas para conversar en este podcast distópico después de una semana de ausencia. Así que si les parece, ya mismo empezamos. Bien, la última vez que nos escuchamos, la Corte Suprema había rechazado el último recurso que podía interponer Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, por lo tanto la sentencia quedó firme y en estos días la novedad es que ella queda detenida en el famoso departamento del Balcón, y a partir de ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Porque se empieza a juntar gente abajo de su balcón, hay una movilización en su defensa, una movilización que fue masiva, ¿no? Puede haber habido más o menos gente, pero fue masiva. Ella resalta su discurso vinculado con el cepo del voto popular, con la proscripción, y empieza también a vincular su detención con el presente, ¿no? Ella empieza a insistir bastante en sus apariciones públicas, que ahora las vamos a comentar, en que este modelo va a explotar, ¿no? Que este modelo en algún momento no va a dar para más. Ella enfatiza este discurso en la movilización en su defensa en Plaza de Mayo y después en Parque Lezama, ¿no? Donde hay un banderazo, el Día de la Bandera, valga la redundancia, también en su acompañamiento. Aquí vemos un punto, ¿no? El banderazo se termina haciendo en Parque Lezama, iba a ser en su balcón, pero las inmediaciones de su balcón, de su casa, resultan valladas, ¿no? Parecen valladas, y ella, Cristina, carga públicamente muy duro contra Patricia Bullrich, le dice fracasada, bueno, dice muchas cosas acerca de Bullrich, que por otro lado podría ser candidata este año. No, bueno, eso es otro tema. Parece aquí un elemento muy distópico, porque yo les estoy diciendo que Cristina habla en estos actos y en realidad lo que se escucha es su voz. Ella primero manda audios y se escucha su voz sin que nadie la vea, ¿no? Es como una especie de sordón política, sordón de los Power Rangers. Infancias de los 90 van a entender esta referencia. Y entonces logra ella hablar en el acto sin estar presente, lo cual es toda una novedad de este tiempo, por un lado. Por otro lado, también es una novedad en términos de proscripción, ¿no? En este momento, estar detenida en prisión domiciliaria a Cristina no le impide hablar en actos. De hecho, en la movilización en su defensa hay un audio de Cristina, pero después ella llama también en vivo y les dice: hola, soy Cristina. Toda una novedad, la verdad, ¿no? Y aquí tenemos varios puntos a observar, porque creo que de aquí en adelante las condiciones de detención de Cristina van a estar siendo muy escrutadas por parte de la gente, de un lado y del otro lado de la opinión pública acerca de ella, pero van a estar siendo observadas. Y por otro lado, cuánto quiere el poder y cuánto está dispuesto a tolerar el poder que Cristina siga intercediendo, siga interviniendo en la conversación política pública, ¿no? Esto es un punto a observar. ¿En qué está ahora el asunto de su detención? Bueno, están las visitas. En principio ella tenía que hacer una lista en la cual podían estar sus familiares, sus médicos, pero no mucha gente más, y ella pide tener una posibilidad de visita un poco más amplia, así que se está decidiendo por estos días cómo va a ser el régimen de visitas de Cristina detenida. Te decía recién que fue el Día de la Bandera en el medio. Milei no fue a Rosario, fue Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Evidentemente están muy peleados con Javier Milei. Dijo que no la invitaron al acto en Buenos Aires, y acerca de por qué no fue a Rosario, Javier Milei dijo que fue para no ahorrar, para no exponer el déficit cero. Había estado hace 10 días haciendo sus payasadas en Israel, en Europa, pero se ve que el déficit cero lo compromete a ir al acto del Día de la Bandera en Rosario.
en fin, los criterios de Milei. Veníamos con la atención bien puesta en Cristina, ¿no? Para un lado, para el otro, pero lo único que se hablaba en el país era de la detención de Cristina. Incluso la pirotecnia mileísta no estaba teniendo demasiado efecto porque este tema estaba siendo excluyente, y de repente parece que de la nada surge una guerra mundial, ¿no? Veníamos hablando, lo comentamos en el último podcast, Israel atacó a Irán, Irán dijo que iba a responder, termina respondiendo ese ataque e interviene Estados Unidos. Ahí todos dijimos guerra mundial. Bueno, los hechos son más o menos por todos conocidos, así que vamos con algunos comentarios en este sentido. En principio, Israel y Estados Unidos dicen que Irán tiene potencial riesgo nuclear, ¿no? Que está desarrollando armamento nuclear y que ellos no quieren que llegue a tener ese potencial riesgo para la humanidad de Irán. Aquí vemos un argumento raro, ¿no? Porque es: yo tengo armas nucleares, vos no podés tenerlas. Qué sé yo, resulta un poco contradictorio. Por otro lado, es un momento en el cual el régimen iraní no está en su momento de mayor fortaleza. Entonces, si vemos que este ataque sucedió en este momento, uno ve cierta oportunidad para atacar y debilitar aún más al régimen iraní. Entonces cuesta creer el argumento pacifista, ¿no? Que dicen Estados Unidos y que dicen desde Israel como explicación de por qué actuaron de esa manera. Por estos días estuve escuchando a Gabriel Tocaltian, que es analista internacional, y recomiendo buscar sus entrevistas porque tiene una visión compleja, profunda, que problematiza. Así que si quieren saber más sobre este tema, yo les recomiendo escuchar las entrevistas de Gabriel Tocaltian. Sí, creo que el conflicto viene de lejos, ¿no? Que el supuesto conflicto internacional de poder nunca desapareció, habrá continuado por otros medios en todo caso, pero no desapareció y está latente. Que sí estamos atravesando un tiempo en el cual las reglas de derecho internacional que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que encontraron cierto sentido después de la caída del muro de Berlín están en crisis, ¿no? Y que estamos entrando en un terreno en el cual de repente ya esas reglas no sirven, no valen. ¿Y qué es lo que sirve y qué es lo que vale en este momento? Bueno, me parece que es la posibilidad de hacer lo que quiera cada país. Entonces, hay sí una latencia de que esto pueda escalar de alguna manera. Lo que no creo es que sea nuevo, ni creo que sea arbitrario, ¿no? Por otro lado, vemos que Irán está ubicado en un lugar neurálgico, ¿no? Está en un lugar neurálgico. Y también vemos, y esta es la parte que en nuestro pago chico nos preocupa más, un profundo alineamiento por parte de Argentina, que si siempre ha sido neutral, en este caso está totalmente alineado con Israel. De hecho, no sé si vieron que en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller israelí, tuiteó en referencia al ataque a Irán, dijo: advertimos a Irán una y otra vez, dejen de atacar civiles. Continuaron incluso esta mañana, y después puso en español: nuestra respuesta, : viva la libertad carajo, @jmilei. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, parte directa de este conflicto bélico internacional que podría escalar sin demasiadas reglas acerca de cómo desarrollarse. Vemos a Argentina en una posición bastante crítica en este sentido. Todo en principio, yo creo, por una cuestión de poder, de alineamiento internacional. Vemos todos los trolls de Milei por estos días diciendo: hoy venció Occidente, lo que estaba en riesgo era la visión occidental, ¿no? Vemos en terminales muy pequeñas como los trolls libertarios en Argentina totalmente alineados con este discurso, y esto no puede ser inocente. Ahora, ¿cómo, por qué y de qué manera se vincula que el canciller de Israel tuitee viva la libertad carajo, @jmilei, con que el gordo Dan, después del ataque de Estados Unidos, diga oigan Occidente? Bueno, es algo que hay que analizar y que hay que pensar. Y por otro lado, creo que a Milei le gusta ser mascota del poder. Realmente creo que a él le gusta sentirse influyente. Me parece que no es más que un títere en este momento con una porción relevante de poder respecto a nosotros, no a los simples mortales de la Argentina, pero me da la sensación de que hay hilos bastante importantes atrás de él. Mientras tanto, del genocidio en Gaza y demás nadie está hablando, ¿no? Creo que también tenemos que resaltarlo. Ya que mencionábamos a Milei, justamente lo que no avanza es la comisión investigadora por la criptoestafa, ¿no? Recordemos que el presidente difundió a cielo abierto una estafa, ¿no? La estafa de Libra, y la oposición a la Cámara de Diputados está intentando avanzar con una investigación al respecto. Esta semana activaron la comisión, pero no pueden designar autoridades porque el oficialismo no está yendo, ¿no? Ni sus legisladores ni sus funcionarios no están respondiendo a las citaciones, por lo tanto no puede avanzar formalmente la comisión, aunque la oposición insista en reactivar este proceso.
cuando nos acordaremos de la picoestafa y de la corrupción mileísta y bueno, cuando seguramente esa pequeña porción de poder que tiene sobre nosotros, los simples mortales, ya no esté vigente como suelen pasar las cosas aquí. Yendo a la agenda electoral, el Senado de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción a un proyecto que llama la atención, que es la reelección indefinida de legisladores. La votación terminó empatada y la vicegobernadora, Verónica Magario, fue la encargada de desempatar y lo hizo a favor de la reelección indefinida de legisladores. Cuando los libertarios hablan de casta, bueno, a lo mejor algunos puntos para observar tienen, o de algún lado surge ese discurso que penetra en la sociedad en tiempos de bastante malestar, ¿no? También en términos electorales, este fin de semana, este domingo puntualmente, hay 2 elecciones, una en Santa Fe y la otra en Formosa, en un calendario nacional que está muy desdoblado, ¿no? Muy pocas elecciones van a ser concurrentes en octubre, la mayoría están siendo antes, y entre las que están sucediendo antes está la de Santa Fe. Hay elecciones generales, por lo que se definen intendentes de 11 localidades y concejales en 53 municipios. 75 localidades eligen además candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas. Santa Fe ya tuvo sus PASO, es una de las provincias que no suspendió las PASO, y hay un interesante frente de observación en Rosario, una de las ciudades más importantes de Santa Fe. No es la capital, pero sí es la ciudad más pujante en este momento de la provincia, porque ahí hay una disputa que no se sabe quién va a ganar entre una fuerza peronista o filoperonista, pero por otro lado bastante moderna, que se llama Ciudad Futura, y la Libertad Avanza, ¿no? Los libertarios podrían este domingo llegar a la intendencia en Rosario, una de las ciudades más importantes del país. En ese caso, será todo un dato. No vamos a ver qué sucede el domingo. También vota Formosa, van a votar 30 convencionales constituyentes encargados de reformar la constitución provincial, 15 diputados provinciales titulares y 8 suplentes, además de muchos concejales, ¿no? En todo el territorio, una elección totalmente local. Finalmente, antes de ir al pequeño corte que habitualmente hacemos, se reactivó el Pacto de Mayo. ¿Se acuerdan del Pacto de Mayo que al final fue en julio, que fue en Tucumán, que hacía muchísimo frío, que Macri estuvo afuera? Nosotros hicimos una transmisión en directo de ese evento que fue un espectáculo sin desperdicio, ¿no? Lo mostraban como una gran refundación del país y en realidad tardó, más de un año en activarse. La foto que vimos del Pacto de Mayo no se ve demasiado prospectiva, se ve bastante parecida a lo que vemos siempre, bastante casta, de hecho. Y parece ser que lo que están debatiendo es una posible reforma laboral, ¿no? En un ratito vamos a hablar, después del corte vamos a hablar acerca de datos económicos, de datos acerca del empleo, de datos de salarios, y vamos a sacar algunas conclusiones acerca de qué pasa con la reforma laboral. Pero bueno, la cosa es que el Pacto de Mayo, este pacto de supuesta refundación muy casta, realmente muy casta en su composición, incluiría la famosa reforma laboral. Ahora sí, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en esta instancia del podcast distópico. Acá yo te recuerdo que esta es la abducción noticiosa de Revista Distopía. Nosotros somos un medio totalmente autogestivo, 100% autogestivo, que busca distintas maneras, ¿no?, de relatar este tiempo tan distópico que nos gusta vivir. A veces pienso que últimamente se ha vuelto hasta casi surrealista este tiempo, pero seguimos en la distopía todavía. Y todo eso lo hacemos de una manera muy particular, ¿no? Discursos como el nuestro, formas de contar como las nuestras, no vas a encontrar en los medios tradicionales, y eso es posible porque no tenemos demasiados condicionantes, gracias a que nos debemos a nuestra comunidad de suscriptores y de aportantes. Así que si a vos te parece interesante esto que hacemos, si te ayuda a pensar, si no encontrás muy seguido visiones como la nuestra en los medios tradicionales, si te acompañamos, porque también es bastante trascendental conversar como si al otro lado no hubiese un bot, ¿no? Eso es muy importante en el tiempo de la distopía. Y bueno, si algo de esto te parece importante y quisieras ayudarnos a seguir haciéndolo, podés aportar a Revista Distopía, podés aportar por única vez, podés suscribirte también para aportar mensualmente. Tenemos distintos planes de suscripción y a su vez tenemos planes abiertos para que vos decidas cuánto aportás por mes. Así que si te interesa, nos hablas o buscas en nuestras redes sociales y vas a poder hacer un aporte para que sigamos haciendo esto que nos gusta hacer y que lo creemos importante. Por otro lado, todos nuestros contenidos están liberados, también gracias a la comunidad de aportantes y de suscriptores que entienden, ¿no?, la generosidad de poder liberar este contenido, ¿no?, y el acto solidario de contribuir a que la información esté al alcance de todos. No creemos demasiado en cercenarnos el conocimiento, el análisis, la interpretación.
Así que eso es posible también gracias a quienes aportan. Pero supongamos que no podés o no querés hacer un aporte económico, también podés colaborar con lo que nosotros le decimos alabanzas al dios algoritmo. Esto es ponerle me gusta a este podcast, compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos. Están circulando también mucho los reels que edita y realiza Eve de las noticias distópicas todas las semanas, así que también puedes comentarlos y compartirlos, y eso nos sirve un montón, porque bueno, en tiempos de realidad de unos y ceros, tener esa visibilidad la verdad es que nos viene muy bien. Así que ya sabes, esas son las formas de ayudar a que sigamos haciendo esto que nos parece importante y que nos gusta hacer. Vamos ahora a la noticia distópica de esta semana, y tiene que ver con varias aristas, ¿no?, de la distopía. Por un lado, con el desastre ambiental, las causas del desastre ambiental, el extractivismo de todo aquello que surge de la Tierra, la reducción a un estatus inferior, ¿no?, de la naturaleza, creer que la podemos dominar y que le podemos sacar todo y dejarla destrozada porque somos superiores en definitiva. Y por otro lado, también tiene que ver la noticia distópica de hoy con el costado represivo. Con todo esto se vincula esta noticia, que tiene que ver con una detención. Hay una periodista, una comunicadora que se llama Silvia Majul, que en Córdoba, en la municipalidad de Villa Allende, intentó registrar en oposición cómo querían talar un quebracho de 284 años. Ahí en Villa Allende, usuarios de Instagram y grupos autoconvocados que defienden esta especie antiquísima, no ancestral, y piden que no se extraiga, porque además lo que quieren hacer es sacarlo para avanzar con una obra vial, ¿no?, que conecta una ruta justamente con Villa Allende. Quieren sacar un quebracho de 284 años, de 300 años, para hacer un camino, qué sé yo, háganlo en otro lado, busquen la manera. Ella Silvia Majul quiso registrar este quebracho y respaldar esta lucha en favor de esta especie, y se la terminan llevando detenida 2 días. No está un rato detenida, está 2 días detenida por este motivo. Vamos a escuchar un audio que de una entrevista que ella le da a AM530, y ella cuenta su detención de esta manera. Estuve detenida por obstrucción a la autoridad, por varios motivos, simplemente por acercarme un poco al árbol. En ese momento no estaba registrando nada, así que ahí la fiscal dijo, llévensela. Directamente, me vio la cara, los policías me dijeron, venga señora, y yo dije, bueno, está bien, la mano a la cintura, y me dice, está detenida. Y dije, bueno, llévenme. Yo pensando que a las 4 horas, no sé, un par de horas me iban a dejar libre, y que era un poco para poner así como en el freezer a los compañeros que ya habían retrocedido unos 20 metros más o menos en carpas que están acampando y protegiendo el árbol y cuidando, y desde hace 8 meses. La verdad que todo el costado represivo es realmente distópico, pero además, ¿cómo van a talar un quebracho de 284 años, de 300 años? Esa lógica supremacista, ¿no?, respecto a la naturaleza, esa poca conexión con el medio que habitamos, esa incapacidad de asociar, ¿no?, las causas de las consecuencias que hoy estamos viendo, son para mí el costado más distópico de esta noticia y la razón principal por la cual elegí para este segmento. Dicho esto, avanzamos con las noticias. Vamos a ir ahora a unas noticias económicas, porque se habló mucho de datos esta semana. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno creció 5.8% interanual en el primer trimestre y 0.8% respecto del periodo previo, según el INDEC. Hay que tener presentes varias cosas, ¿no? En principio, que estamos comparando con periodos muy bajos, ¿no?, con la recesión de Milei, con el albertismo, con el macrismo. En el medio estuvo la pandemia, ¿no? Entonces, que crezca el PBI me parece que no es ninguna proeza. Y por otro lado, que crezca el Producto Bruto no dice demasiado si no hay criterios de redistribución, ¿no? Hay muchas críticas acerca del índice PBI como manera excluyente y determinante de medir el crecimiento de las economías, ¿no? También se dijo mucho que creció el consumo privado, ¿no?, que los datos dicen que creció el consumo privado, y hay muchas personas a las que les cuesta encontrar explicación. Yo creo que hay un gran tema en el hecho de que se perdió la capacidad de ahorro, ¿no?, por varios motivos. Primero, porque los costos fijos están muy altos, porque mucha gente no llega a fin de mes, ¿no? Entonces no se ahorra. Por otro lado, porque la sociocracia quiere que consumas, no quiere que gastes tu dinero en consumir, y esto es muy notorio cuando no hay ningún intermediario ahí. Y por otro lado, porque no hay demasiada visión prospectiva, ¿no? ¿Para qué voy a guardar la plata?
Hay generaciones enteras que creen que nunca van a llegar a comprarse una casa y hay mucha gente que también considera que es ilusorio pensar en eso cuando no sabemos si mañana va a caer un meteorito, ¿no? Entonces, si vemos que crece el consumo, me parece que puede ser una señal alentadora en el corto plazo, pero también que tiene algunas explicaciones un poco más profundas a esta cuestión. De hecho, si seguimos avanzando en los datos que se difundieron por estos días, también se habló de desempleo, ¿no? El desempleo fue 7.9% en el primer trimestre del año, subió el desempleo 1,5 puntos más respecto al trimestre anterior y un pequeño aumento respecto a la comparación del año anterior, 0.2%, es decir, prácticamente el mismo que el año pasado en esta misma época, pero aún así es el número más alto desde 2021. Proyectado a todo el país hay 1.800.000 desocupados, pero lo que más está creciendo es la informalidad laboral, ¿no? Los trabajadores informales. Aquí tenemos gente que trabaja bajo el régimen de monotributo, tenemos también trabajadores de plataformas, gente que hace trabajos extra en un Uber o haciendo delivery. Entonces vemos primero un futuro un poco promisorio para generaciones que no van a tener ningún acceso a prestaciones de la seguridad social, por ejemplo, y por otro lado, gente que está teniendo que trabajar cada vez más para hacer frente a los mismos gastos, ¿no? Esta cosa de no llegar a fin de mes, pese a que hay que reconocer que la inflación está más baja, ¿no? Está sensiblemente más baja, está mucho más baja la inflación. Entonces, ¿por qué la gente igual no llega a fin de mes? ¿Por qué tiene que trabajar más para llegar a los mismos resultados? Y es aquí que surge un concepto que lo define la UCA, la Universidad Católica Argentina. Cuando se cuestionaba el INDEC kirchnerista, la UCA era tomada como una referencia seria. Siguió teniendo esa consideración durante el macrismo y también durante el albertismo. Entonces, en principio, me parece que hay cierta equidistancia respecto a los datos que da la UCA. Y la UCA habla de estrés económico. Dicen de la Universidad Católica que el 50%, la mitad del país, cae bajo este concepto, ¿no?, de estrés económico, que tiene que ver justamente con no llegar a fin de mes, con perder la capacidad de ahorro, con sentir que nunca te alcanza lo que trabajabas para pagar los gastos, incluso teniendo en cuenta lo que decíamos recién, ¿no?, que la inflación está sensiblemente más baja. Es ahí que uno llega a la conclusión de que esto es la reforma laboral. En todo caso la estará positivizando el Consejo de Mayo, que tardó más de un año en reunirse, pero esto es la reforma laboral, ¿no? Es estrés económico, es más cuentapropismo, es más monotributismo, son menos seguridades, es más liquidez en las relaciones laborales. Y eso ya pasó, evidentemente ya sucedió. Mientras tanto, por ejemplo, cayó el turismo receptivo y creció el emisivo, que tiene que ver con un tipo de cambio que se considera que está barato. También la facturación de la industria farmacéutica está muy alta, subió 74.3% interanual en el primer trimestre del año según el INDEC. La facturación nacional creció 69%, pero también creció la de exportación 42.5% y la reventa local de importados casi un 95%. Así que el Excel del déficit cero a algunos sectores les empieza a cerrar. Lo vemos que les empieza a cerrar. A esto nos referíamos cuando empezó el mileísmo y particularmente decíamos en este podcast que hay números que van a empezar a dar bien, porque estamos comparando con periodos muy malos, porque tienen el Excel en la cabeza y porque en definitiva lo criticable de este modelo no son los números que nos cierran, es que la gente queda afuera, es que se vive cada vez peor y esas erosiones en las condiciones de vida se van a notar cada vez más. Ya eran notorias pre-Milei, pero se están acentuando y se están acelerando de una manera muy clara. Para que cierre el Excel, por ejemplo, Milei vetó esta semana la ayuda a Bahía Blanca. Bahía Blanca venía de un tornado, sufrió muchas tormentas en el medio, tienen una inundación terrible el 7 de marzo, apocalíptica, la hemos contado mucho en este podcast y también en nuestro newsletter. El Congreso de la Nación sanciona la declaración de zona de emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales con el objetivo de ayudar a la reconstrucción de esas ciudades, y Javier Milei la veta. Yo creo que una gestión habla a través de sus vetos, ¿no? Entonces Javier Milei nos está diciendo mucho a través de esta cuestión puntual que él decide vetar, también a través de los decretos, pero centrémonos en los vetos, ¿no? Y en este veto a Bahía Blanca todos vimos, ¿no? Algunos directamente y otros a través de los medios de comunicación, cómo quedó Bahía Blanca. ¿A ustedes les parece que en 2-3 meses la situación se calmó? ¿Que ya no necesita ninguna clase de ayuda a la ciudad como para que el presidente vete la declaración de emergencia? En esta misma línea también podemos sumar lo que está pasando con el Garrahan, que ya lo hemos relatado bastante y la situación se conoce, pero lo novedoso por estos días fue que Milei habló. Habló y mintió. No dijo, por ejemplo, que en otros países se paga para ser residente.
que en principio es falso, pero además si así fuera, ¿por qué querríamos parecernos a esos países? También defendió la diputada Santillán, que dijo que la canasta básica es de 350.000 pesos, dijo que los periodistas la atacaron cuando escuchamos todos que eso no fue así, que en el estudio la dejaron mentir libremente y nadie le dijo nada. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto que dijo Milei acerca específicamente de los residentes. Vamos a escucharlo. El tema de las residencias. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. O, en otros casos, hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran. Y que además contaran con la connivencia, complicidad de periodistas que literalmente son unos delincuentes, unos mentirosos. Porque si van a hablar del reclamo y ponen con la línea de la pobreza, vos tenés que usar un ingreso de una persona, se compara con la línea de pobreza de una persona. No se compara la línea de pobreza de una familia tipo de 4 personas contra un ingreso, que era lo que estaban haciendo. Cuando decían la línea de pobreza es de 800.000 pesos, ese es el caso para 4 personas. La línea de pobreza es 360.000 pesos. Entonces, no mientan con las comparaciones. Bueno, yo creo que las residentes y los residentes en principio tienen familia, no son solamente pobres ellas. Por otro lado, creo que niños no trabajan, ¿no? Y por otro lado, creo que incluso la línea de pobreza de una persona no es dividir por 4 la línea de pobreza de 4 personas, sino que hay costos de base que igual te van a encarecer la línea de pobreza, como un alquiler, que no pagás el 25% por un lugar más chico que el que ocupan 4 personas, ¿no? De hecho, también desregularon la ley de alquileres, ¿no? Así que vemos aquí una manifestación muy clara, ¿no? Acerca de quién está dentro y quién está fuera de este plan de gobierno, que puede arrojar algunos datos que a ellos les resulten alentadores para su Excel, pero que evidentemente para muchos sectores no es la intención que cierren. Ni digo no cierren, no quieren que cierren. En la misma lógica podemos inscribir a las universidades, ¿no? Hubo esta semana una nueva marcha federal universitaria, sin la contundencia de las del año pasado, pero con el mismo problema, y así podríamos seguir también, por ejemplo, con el Banco Nacional de Datos Genéticos y demás. Llegando al final del podcast distópico, vamos con una noticia que tiene que ver con el Poder Judicial, porque la Cámara de Casación confirmó la condena a los prefectos que mataron por la espalda a Rafael Nahuel, ¿no? El joven mapuche, en el marco de la persecución de la anterior gestión de Patricia Bullrich a las comunidades mapuches, cuando ella era ministra de Mauricio Macri. Decimos, bueno, hubo confirmación de condena, es una buena noticia, pero la realidad es que no, porque la querella quería agravar la calificación y pone en discusión el relato judicial acerca del asesinato de Rafael Nahuel, así que hay ahí un punto a prestarle atención, porque en algún momento también vamos a tener que hablar del prontuario de Patricia Bullrich, que después de esto que hizo, fue candidata presidencial del PRO, no le fue bien, hizo el ridículo, todos la vimos, y termina volviendo a ser ministra de Seguridad ahora de Javier Milei, con carta abierta, ¿no? Para hacer lo que quiera. Terminamos con 2 breves cápsulas internacionales. La primera es bien distópica, ¿no? Tiene que ver con México y con Elon Musk, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que va a iniciar un proceso contra la empresa espacial de Elon Musk con SpaceX por los efectos del lanzamiento de sus cohetes cerca de la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Dijo la presidenta mexicana que van a revisar qué leyes internacionales está violando SpaceX, y esto se relaciona con que el 18 de junio medios locales dieron cuenta de la explosión de una nave de la Starship 36, cuyos restos cayeron en parte en Río Bravo y en campos de cultivo, ¿no? Tierras productivas mexicanas. Está bueno que alguien diga, bueno, puede romper una ley Elon Musk, ¿no? Porque él se cree dueño del mundo, literalmente, y estamos actuando en la pseudocracia internacional como si así lo fuera. Entonces me pareció distópica pero interesante esta noticia. Por otro lado, el gobierno de Bolivia declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional
por un brote de sarampión. 60 casos confirmados en distintos departamentos tiene Bolivia de sarampión. Esto asusta porque es una enfermedad que es viral, que es muy contagiosa y que en Argentina estaba erradicada, ¿no? Así que un punto a prestar atención. De hecho, en Argentina todas las provincias notificaron casos sospechosos de sarampión. Hay 34 casos confirmados, pero las autoridades sanitarias nacionales dicen que hay 500 en estudio y, repito, estaba erradicado el sarampión. Así que punto para prestar atención. Bien, dicho esto, llegamos al final del podcast de esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con más información, con una nueva abducción noticiosa. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Que tengas muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en 7 días.